¿Cuál es la dinámica? Nosotros tenemos listas sus preguntas y las hemos agrupado. Claro, están en el mismo rango de edad, entonces tienen preguntas similares, pero hemos definido 4 o 5 temas que nos gustaría abordar. Bienvenidas, que nos gustaría abordar en esta charlita. Y entonces te voy a decir, no hizo mi pregunta, pero sí créame que está tenida en cuenta en el tema que estamos poniendo. Sigan, bienvenidos, sigan. De 13 a 15, pero también bienvenidos. ¿De 13 a 15 aquí? Ah, bueno. De 13 a 15. Un segundo. Yo les quiero presentar. Para iniciar justamente nos acompaña la cabeza de ministerios de sus juniors. La persona que estaba encargada de dirigirles en este tiempo de estudio, Dani, los papás de tus juniors. Bueno, chavales, primero que todo, me alegra mucho que estén acá. Qué bonito, qué privilegio que puedan estar unos de los chicos. La idea es, como siempre lo he dicho en las reuniones que hemos tenido ocasionalmente para la cafetería y demás, Caro, no se escucha. Se fue el sonido. Si yo voy al doctor y le digo es que mi hija está explorando su cuerpo, ¿qué va a decir el doctor? Normal, pero porque usted no la deja que lo haga con otra persona. Y uno dice, Eterno, ayúdanos. Y entonces hemos tenido la oportunidad de tener este proyecto, ya no es proyecto que ya está funcionando, como dice la doctora Natalia, es una iniciativa, se llama ORIM Escuela de Crianza, ORIM son padres, y buscamos con todo esto que las parejas sean reforzadas, que las familias sean reforzadas, y que tengan la oportunidad de acercarse a profesionales de altísimo nivel, que a veces uno dice, yo a quién le pregunto, ¿qué está haciendo mi hijo encerrado en el baño 2 horas? No sé. Entonces, para cada rango de edad son los profesionales invitados. Como se trata del junior, hemos invitado a una persona que tiene, ustedes conocen muy bien, que ha sido profesora de sus hijos. Nata, ¿hace cuánto? ¿Cuándo fue tu primera clase? ¿Cuándo fue tu primer campamento siendo profesora? Buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me escuchan? Perfecto. Claro, creo que hay un poquito de eco. Ah, ¿ya me escuchan bien? Sí. Listo. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio. Perdón aquí desde la distancia, pero como Carito les contó, pues mi hijo está un poco
digamos, comprometido de su salud y preferimos tenerlo en casa para guardarlo. Profesora, desde el 2014, hace 10 años. Hace 10 años. Y sí, sí, Hace señora. 10 años. Además de que tienen la experiencia directamente con los jóvenes, digamos, ya trabajando con ellos. La doctora Natalia tiene una formación en pedagogía, en pediatría, discúlpame, y tiene un énfasis importante con niños maltratados, con niños que han sido un ambiente difícil. Nuestros hijos, bendito el Eterno, no hacen parte de esa población, pero sí se rodean de cosas que no estamos categorizando como maltrato. ¿Y qué es? Que les expongan en su sexualidad, que les expongan en su autoestima, bullying, que también es un maltrato. Que uno dice, ay, pobrecito, le dicen feo en el colegio. Para el niño es importante, para el niño es un tema grave y eso es lo que vamos a hablar más que bienvenido. Sí, señor. Estamos en el regaño de los papás de los adolescentes. Aquí hay una sillita. Llegas perfecto de tiempo. Y entonces, mi querida Nata, si te parece bien y para irnos con buen tiempo, porque se nos pasa, tenemos, como les habíamos dicho, sus preguntas categorizadas en temas. El primer tema que vamos a tratar, tenemos 4 temas importantes para hoy, recogiendo las preguntas que ustedes nos hicieron. Y el primer tema es cambios en la adolescencia. Cambios en la adolescencia decía cómo entender a los adolescentes y cómo funcionan sus cambios emocionales. Mi querida Nata. Bueno, pues buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, perfecto. Entonces digamos que lo primero es como romper 2 mitos ahí. El primero es que sus hijos no son preadolescentes, sus hijos son adolescentes. La OMS define la adolescencia desde los 10 años. Nosotros hablamos de la preadolescencia o prepubertad. Básicamente es un término biológico que es desde que empiezan los primeros cambios físicos. Yo he hablado de esto en otros espacios, pero para que lo tengan presente, cuando a las niñas le empieza a cambiar el botón mamario, o sea, no cuando les sale el pecho, sino cuando cambia el pezón, por eso es importante hablar con ellos de que es importante revisarlos, y a los niños cuando les cambian los testículos, pero pues uno no va a estar con un medidor de testículo ahí detrás del hijo antes de entrar al baño ni nada de eso, ¿sí? Pero digamos que ese es como un término biológico que nosotros usamos, pero que nos ayuda a entender este proceso entre la niñez y la vida adulta. Ese es el primer mito. El segundo mito, yo creo que lo dije en la última charla de Benei Mitzvah, por si alguno estuvo conmigo, y es que, creo yo, me copié una frase de mi esposo, y es que los adolescentes son como las mujeres, no hay que entenderlos, hay que amarlos. ¿Y por qué les digo eso? Porque van a haber muchas cosas que en este momento están pasando en la cabeza de sus hijos, en las emociones de sus hijos, que no van a lograr entender y que no necesitan entender. Que lo que necesitan es que los chicos puedan recibir un amor incondicional y no un amor condicionado a cómo te portas. Y creo que en eso el padre es un buen reflejo, y es que la palabra dice que en esto consiste el amor, en que él nos amó cuando nosotros no le conocíamos. Y si ustedes se devuelven a la barriguita de sus hijitos, nosotros amamos a nuestros hijos sin conocerlos, ¿verdad? O sea, cuando ya uno sabe que está embarazado, ya uno enloquece por ese ser que tiene adentro. Pero con el paso del tiempo, con las malas notas del colegio, con las miradas, la torcida de miradas que parece que los ojos se les fueran a caer a la nuca, con la cerrada de la puerta, con la llamada que no contestaron, ese amor se va como desgastando. Entonces, como que la primera premisa es: amen a sus hijos incondicionalmente. Porque cuando la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados, es porque precisamente cuando los chicos se sienten rodeados de un amor incondicional, la casa se vuelve un refugio seguro para que no tengan que buscar las cosas de afuera. Pero si mi casa es un sitio de juicio, de enojo y de un montón de cosas, pues yo voy a querer buscar afuera la validación que no estoy teniendo adentro. En la comunidad hay casos, digamos que no viene por prudencia con las familias, pero hay casos de niños que se han pegado su mundial. Los que llevan mucho tiempo en la comunidad saben que así es como le dice el pastor cuando los chicos se pierden en el mundo, pero que gracias a la oración y al amor de los papás han vuelto porque tienen un refugio seguro. Y creo que en esta etapa particular en la que están ustedes, necesitan repetir en su cabeza
Así como yo les decía a las mamás hace un par de conversatorios que cuando los niños son chiquitos uno tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hizo la pataleta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, perdón por usar la versión antigua del versículo. Creo que en esta etapa en la que ustedes no están, necesitan repetir todo el tiempo, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que estoy viendo que mi hijo se está portando mal, Señor, yo tengo fe, tú me diste esta promesa y yo confío en eso, así no lo estoy viendo. Y cuando uno tiene esas bases, porque es que ustedes le llevan kilómetros de ventaja a los papás del mundo, explicarle a los papás del mundo esto es muy complejo, es mucho más fácil poder entender cosas que están pasando en el cerebro de los chicos. Porque los chicos se pegan el mundial, porque los chicos que eran perfectos, que obedecían, que a todo decían que sí, en este momento contestan mal y hacen otro montón de cosas, pues digamos que tiene que ver con cosas que pasan en su cerebro. Yo escuché hace poco algo que me gustó mucho y decía que está la edad del chocolate, porque todo les choca y todo les late, todo les molesta. Y entonces uno dice, pero ¿por qué pasa eso? En mis tiempos no era así. No, en sus tiempos también era así. Lo que pasa es que digamos que los niveles de autoridad se ejercían de manera diferente, pero también las relaciones personales se ejercían de forma diferente. Ahorita los chicos se comunican mejor con un emoticón. O sea, te aseguro que si tú le preguntas a tu hijo por WhatsApp, ¿cómo estás hoy? Es más probable que él te responda con emoticones y entiendas qué le está pasando, a que si llega a la casa y tú le dices, ¿cómo estás hoy? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te pasó en el colegio? Nada. Creo que todos conocen esas frases, ¿cierto? Pero créanme que si ustedes sorprenden a sus hijos preguntándoles por WhatsApp cómo les fue en el colegio, es probable que ellos les respondan más cosas. Porque tenemos un mundo que está funcionando diferente. Digamos que de forma así resumida, hay 3 cosas que pasan en el cerebro que explican por qué ese desorden. El primero es que la región del cerebro, que es la corteza prefrontal, que queda detrás aquí del huesito de la frente, está en plena remodelación, como cuando uno tiene la casa en remodelación. Y esa zona es muy importante porque nos ayuda con el manejo de emociones, el control de impulsos, el cálculo de riesgos y la planeación. Entonces, ¿con qué tienen problemas los adolescentes? Con el manejo de emociones. Entonces son como una montaña rusa. Ahora estoy feliz, ahora estás triste. ¿Por qué estás enojada? No sé por qué estoy enojada, pero estoy enojada. Y entonces uno dice, ¿pero cómo no saben? Sí, no saben. O sea, ellos se pueden levantar enojados o se pueden levantar súper felices y no saben por qué. El control de impulsos es como, así como el niño chiquito, cuando se siente amenazado, llora y se desborda y hace una pataleta. Los adolescentes tienden a ser muy dramáticos. Y hay cosas que para ustedes no son tan graves, como una espinilla, o como que el mejor amigo no le escribió por el WhatsApp, o como que en el colegio no se dieron cuenta que se habían cortado el cabello, pero que para ellos son realmente importantes, ¿sí? Porque, y en base a eso, ellos van a tener, digamos, una reacción que para ustedes pueden ser exagerada, pero por lo que más quieran, no se burlen de esas reacciones, ¿sí? No le digan, ¡ay, qué dramático eres! Pero tú cómo exageras. Porque cuando hacemos eso, lo que hacemos es cerrar los canales de comunicación con ellos, que es algo que es un factor protector para la adolescencia. El control de riesgos tiene que ver que así como un niño pequeño se tira de un pasamanos y cree que no le va a pasar nada, tu adolescente cree que puede salir a las 10 de la noche sin celular con sus amigos y no le va a pasar nada. O sea, no es porque no lo entiendan, es porque de verdad no lo logran ¿cómo se dice? No lo logran elaborar. Por eso precisamente, ya que veía a mi coronel, la infantería se llamaba así porque estaba compuesta con adolescentes, con niños muy pequeños que, digamos, que se pueden hacer matar. Por eso la guerrilla recluta tantos menores de edad y todo lo demás, porque sabe que el control de riesgos de ellos no es igual. Y la planeación, porque a ellos les cuesta elaborar un plan para llegar a su objetivo. Y aquí ustedes son unas figuras claves. Entonces, ese es el primer cambio. El segundo cambio es que el sistema de las emociones, que digamos para el caso, para que lo sepan, se llama el sistema límbico, es un sistema que está en este momento súper alterado. Entonces, todo lo que les genere emociones positivas y negativas va a ser muy importante para ellos. Y aquí es importante que ustedes logren comunicarse y conectarse emocionalmente con sus hijos. Hay un libro que yo les recomiendo, aquí está, ahorita les mando una captura de pantalla, son los 5 lenguajes del amor para los adolescentes, y es que los chicos a esta edad no se sienten amados, ¿sí? Y ustedes me van a decir, pero yo lo amo, claro, pero es que una cosa es, yo
creo que aquí me van a entender el ejemplo. Es como cuando la gente dice, yo sirvo al Eterno, pero voy el domingo. Así como el Eterno tiene unas reglas para su servicio, cada uno de nosotros en su cerebro tiene unas reglas para el amor y cada uno de nosotros percibe el amor de forma diferente. Yo siempre cuento, a mí no me gustan los regalos, no porque me molesten, sí, si me quieren regalar algo me lo pueden regalar, pero para mí lo más importante es el pasar el tiempo de calidad con la gente, ¿sí? O sea, yo me puedo sentar horas estando con mi esposo mirando el cielo y es suficiente. Y creo que eso lo valoro más que regalos que él me puede hacer. Pero para otras personas puede que lo más importante sea que le digan, o sea, si es que si él no me dice que me ama, yo no me siento amada. Entonces, es importante entender que todas las personas nos comunicamos de formas diferentes. Y lo tercero es que tienen un exceso de las neuronas que se encargan de hacer la adicción, de responder a los procesos de dopamina, que son los procesos de adicción. Entonces, de la forma como en la adolescencia los chicos aprendan a manejar el aburrimiento, el enojo y el estrés, se van a condicionar los procesos futuros de cómo lo van a hacer. Porque en esos momentos, en el enojo, en el estrés y en el aburrimiento es que nosotros buscamos algo que nos genere placer. Y pues desafortunadamente las redes sociales hacen que en este momento ese placer esté abierto a muchas cosas. Eso, Carito. Nata, muchas gracias. Bienvenidos a los papás que han ido llegando. Estábamos hablando de manejo de normas y, estamos hablando de cambios en la adolescencia, disculpen, y cómo entender a los que ya sabemos no se llaman preadolescentes. Y el siguiente tema es justamente manejo de normas. Y hay dos preguntitas un poquito más directas que te paso, Minata, y es, la mamá del papá escribe en esto: mi hijo fue diagnosticado con TDA y es difícil conseguir que siga las rutinas y obedezca. Además, también nos gustaría saber cómo es la adecuada vestimenta para esta edad, incluyendo el corte de cabello para los muchachos. Entonces, si podemos hablar un poquito de manejo de normas. Claro, mira, dos cosas ahí. Digamos que el TDAH, para los que no saben, es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eso es como un caso puntual, pero es un caso puntual que nos ayuda a modelar el resto del manejo de normas. Digamos que cuando hablamos de manejo de normas hay como unos componentes que nosotros sabemos que son importantes. El primero es que todos los seres vivos de la naturaleza tenemos ritmos, ¿cierto? Entonces está el día y la noche, respiramos con un ritmo, nuestro corazón late con un ritmo, ¿sí? Y nosotros deberíamos aprender a tener un ritmo en casa. Cuando hay ritmos en casa, eso ayuda muchísimo a el establecimiento de las cosas en los chicos. Entonces, si siempre nos levantamos, oramos, desayunamos, nos comemos los dientes, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, hacemos el devocional, o sea, ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo, no solamente en los niños con TDAH, sino en los niños, digamos, con, ¿cómo se dice?, con condiciones que no son necesariamente de enfermedad. Entonces, lo primero tiene que ver con los ritmos. Y aquí hay una cosa importante y es que cada casa es diferente, pero necesitamos entender cuál es el ritmo de nuestra casa. Si ninguno de ustedes, o si algunos de ustedes más bien, no han hecho el ejercicio de entender el ritmo de su casa, yo les propongo que lo evalúen y lo entiendan. Y el ritmo en la casa debe estar, ¿cómo se dice?, debe estar acompañado por algo que nosotros conocemos como rutinas. ¿Cuál es la diferencia entre el ritmo y la rutina? Que las rutinas tienen horarios que son más o menos claros. Y las rutinas deben organizarse alrededor de actividades que son como indispensables. Entonces, ¿cuáles son nuestras actividades indispensables? Desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuál es una actividad indispensable? Ir al colegio o al trabajo de lunes a viernes. Entonces, pensemos esas actividades indispensables y pensemos cómo hacer las normas para que esos ritmos que tenemos funcionen en torno a una rutina. Digamos que cuando hablamos de rutinas también hablamos de cosas claves, y es que hay momentos muy importantes en los que uno debería estar acompañados con los papás, y es por ejemplo el momento de los alimentos. Los adolescentes, ni ninguna persona debería comer en su cuarto, ¿sí? Deberíamos tener la costumbre de sentarnos todos a comer en la mesa. Primero, porque desde el Shulchan Aruch se considera que la mesa es un altar de adoración, ¿sí? Y de hecho estamos obligados, comillas, en hablar algo en torno al Eterno y en torno a la Torah, no solamente hacer la bendición, sino hablar algún tema en torno a la Torah cuando nos sentamos a comer, porque digamos que eso lo dice el Shulchan Aruch, cuando no hablamos de la Torah en nuestra mesa,
de alimentos, es como si estuviéramos sacrificando a los demonios, comillas. Pero ¿por qué les digo además que esto es importante? Porque esto lo demuestran los estudios, que comer juntos, idealmente las 3 comidas, pero por lo menos una comida al día, porque pues yo sé que ahora muchos chicos almuerzan en el colegio, pero por lo menos el desayuno y la cena, eso disminuye las posibilidades de que los chicos se involucren en pandillas y que consuman sustancias, ¿sí? Obviamente cuando la mesa es un momento en el que es agradable, no que la mesa es para yo recriminarle a la mamá porque no le echó sal, o para recriminarle al papá porque no pagó el recibo, ¿sí? O para recriminarle al chico que mire ese peinado, cómo está, no sé qué cosa, sino como aprovechar ese espacio para fortalecer las relaciones familiares. Lo otro que es importante de las rutinas es que deben tener señales claras y momentos de transición. ¿A qué me refiero? En la edad en la que están sus chicos, no sé a cuánto les pasa, pero se bañan y se sientan en la cama a mirar el techo. Y cuando menos se dan cuenta ya está llegando la ruta, no han desayunado, no han listado la maleta y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces ayuda muchísimo tener como pequeñas alarmas, así como con los niños uno, por ejemplo, puede usar relojes de cocina o temporizadores de arena. Ustedes en los adolescentes les pueden avisar, en 5 minutos voy a bajar el desayuno, voy a servir el desayuno, en 3 minutos voy a bajar el desayuno, porque como ya les conté, a ellos les cuesta elaborar planes en su cabeza, ejecutar en su cabeza, y no tienen tan buen manejo del tiempo. Entonces es importante como tener cosas que nos ayuden a marcar la transición entre rutinas. Lo otro que es importante es que, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, que sus hijos se les queda, no sé, la tarea en la casa, o no terminan sus deberes, o se les olvidó el uniforme, o ese tipo de cosas. Entonces, sirve mucho tener listas de recordatorios en sitios visibles, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la mochila la cuelgan en un perchero, pónganle una lista ahí. Ustedes van a decir, eso es muy infantil, pero es que es más infantil todavía que ustedes tengan que llevarles el trabajo al colegio, que entre otras cosas uno no lo debería hacer, porque eso les quita a ellos las consecuencias. Es mucho peor, digamos, solucionarle los problemas a ellos, porque ellos en este momento necesitan apropiarse de sus problemas, y ustedes no tienen ni por qué alistarle la maleta, ni por qué revisarle la maleta, pero sí les pueden ayudar con listas de recordatorios de diferentes cosas, ¿sí? Entonces no necesariamente se tienen que sentar con ellos a revisar todas las tareas del día siguiente ni nada de eso. Pero, por ejemplo, en el momento de la comida pueden preguntarle qué cosas hay pendiente. Con el niño de TDAH sí probablemente hay que hacer el ejercicio de revisar los deberes escolares todos los días para ayudarle a aterrizar. Y lo otro importante es, digamos, entender que nosotros también estamos sujetos a las rutinas y que es importante ser consecuentes. ¿Sí me hago entender? Porque si hoy, como fue el partido de fútbol de Colombia, entonces todos nos sentamos en la mesa y la mamá se fue a ver el partido en la sala y a comer allá, pues digamos que ese tipo de cosas los adolescentes se las graban con mucha facilidad y los niños se las graban con mucha facilidad. Entonces, eso frente a lo de las rutinas. Frente a las normas, vuelvo y les digo, es importante como tener claro cuáles son las normas en la casa. Cuando uno habla de normas, habla de dos cosas que son importantes. La primera es que sean coherentes, y eso parece una tontería, pero es que yo no debo pedir cosas que no corresponden a la edad en la que está cada niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la edad en la que están sus hijos, probablemente no tengan todo el manejo del celular, entonces yo le voy a decir, pero ¿por qué tú te quedaste viendo el celular en vez de ponerte a hacer la tarea? Pero lo que pueden hacer es, por ejemplo, ponerle un control parental que le limite el tiempo de WhatsApp o el tiempo de Facebook o ese tipo de cosas. Si es que deciden que continúen con redes sociales, ya les voy a contar por qué. Entonces, digamos que hay cosas sobre las cuales uno debe ejercer el control. Y les pongo un ejemplo práctico. Si uno como adulto es incapaz de controlar el tiempo que pasa en redes sociales, pues es muy utópico pedirle a un chico en plena adolescencia que lo controle. Es mucho más fácil yo poner un control desde lo externo. Y lo otro es que deben ser consistentes, y consistentes es que deben funcionar más o menos igual en todos los espacios, ¿sí? Y también deben ser consistentes conmigo mismo, porque vuelvo y pongo el ejemplo del celular. Si yo le digo a mi hijo, es que no tienes que estar pegado al celular todo el tiempo, pero yo como mamá me la paso pegada al celular todo el tiempo, pues no puedo esperar que él cambie su comportamiento en ese sentido. Y no nos debemos contradecir entre los papás, y eso es una cosa que es muy importante.
Si yo no estoy de acuerdo con lo que hace mi esposo, debo buscar el momento para decírselo, pero idealmente no delante del niño, porque eso lo que genera es que la otra figura, o sea, si yo contradigo a mi esposo, le estoy quitando autoridad a mi hijo. Y la autoridad que se quita es una autoridad que es muy difícil de recuperar. Entonces, digamos eso. Frente a la vestimenta del corte de cabello, yo aquí, Caro, voy a serte muy franca, yo creo que es una decisión que deben tomar en cada casa, pero creo que lo importante es que no contravierta los límites del recato. Y el recato tiene una cosa clave, y es que cuando yo me visto, debo pensar en, bueno, no solamente en tres personas, no solamente debo pensar en mí, debo pensar en Dios, y es una cosa que hay que pensar con los chicos, pero también puedo pensar en los otros. Y digamos que aquí es un comentario sobre todo para las niñas. Y es que si la ropa que yo me estoy poniendo puede hacer tentar a otros hombres, no sería correcto que la vistiera. Pero si la niña está haciendo eso, lo que hay que buscar es la raíz de ese comportamiento, o sea, porque ella necesita exhibirse para que otros hombres, digamos, sean tentados, entre comillas. Eh, y lo que uno puede hacer es como negociar con ellos, ¿sí? O sea, no se trata de yo comprarles la ropa, escogerles la ropa y todo lo demás, pero yo puedo negociar con ellos, o sea, les pongo un ejemplo, a mí no me gustan los pantalones rotos, pero sé que es una cosa que está de moda. Yo puedo negociar, te puedes poner tus pantalones rotos de domingo a viernes, obviamente que no sea el hueco que se les ve hasta la ropa interior, sino que sea una cosa más o menos decente, pero te voy a pedir que en Shabbat uses un pantalón diferente. Entonces yo creo que es una cosa que se debe negociar, sobre todo de forma consensuada en este momento, pero sí, cuando en casa hay recato, pues es mucho más fácil que ellos lo transmitan. Eso, Carito. Nata, perdón, yo quiero hacer como ahondar un poquitico. Hace 2 años que hicimos la primera ronda de comentarios, tú me contaste una historia, Nata, que a mí me impactó bastante. Ya sabes cuál es porque ya te vi tu sonrisa. Y es la de, mamá, ¿me está pasando esto? ¿Nos puedes contar? Sí, sí, claro, es que esa historia, digamos, esto es una historia de hace, no sé, tal vez 8 años. Y es que una mamá se me acercó, una mamá de la comunidad, para decirme que no sabía qué hacer porque es un niño de 6 años. Le estaba diciendo que cada vez que venía a la comunidad y las niñas se ponían a bailar, cuando varias niñas subían los brazos y se les veía el ombligo, a él se le ponía el pipí duro. Perdónenme que les hable tan así, pero así tal cual fue el comentario de la mamá. Entonces ella no sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar esa situación. Y esa historia, porque le impactó a Caro, porque eso es responsabilidad de nosotros como mujeres, pero también es mi responsabilidad como mamá. ¿Qué pasa si mi hija se viste de forma inadecuada? Entonces yo les decía a los papás, a unos papás hace poco, que, o sea, uno puede darse el tiempo de escuchar y uno le puede decir, mira, por favor, cámbiate la ropa. Y ya te va a decir bla, 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 bla. Si tú la cortas de entrada, ahí te entras en una guerra de poder. Déjala que hable y al final le puedes decir, ok, pero ve y cámbiate la ropa. Porque en últimas eres tú quien sigue ejerciendo la autoridad. Y cuando uno entra en la retaila y todo lo demás, adivinen qué, entre más retailades, menos lo van a hacer ellos. Pero si tú te mantienes firme en tu posición de ve y cámbiate la ropa, ve y cámbiate la ropa, al final ellos terminan haciéndolo, ¿sí? En ellos hay que entender que muchas veces cuando ellos dicen que no, no siempre es porque no vayan a hacer las cosas. Lo que te están haciendo es cañándote. ¿Sí? Están diciendo, bueno, ¿cómo se va a comportar mi mamá ahora? Si mi mamá y mi papá permanecen tranquilos y yo le digo, sí, yo te escucho, ok, ve y cámbiate la ropa. Es que es una orden que se puede dar de forma amable, sin gritos ni nada de eso. Esa es creo que la historia a la que se refiere Carito, ¿sí? Esa es la historia y me sigue impactando justo por eso, porque uno como mujer siente un poquito de impotencia en esas edades y uno dice, yo cómo le digo a una niña, cariño, se te ve el ombligo. Ella me va a decir, no importa, es moda. Y cómo yo le voy a decir esta otra consecuencia. Nata, muchas gracias porque yo no sería capaz de decirles ni hablarles de ese tema. Y la siguiente, entonces, mi Nata, para seguirnos, voy a dejar la de LGBT para el final para hablar un poquito, mi Nata, de relaciones interpersonales. Y en este tema se nos hicieron 4 preguntas, entonces voy a hacerlas todas para que la doctora Nata pueda hacer como un comentario completo de este. Y las preguntas que los papitos nos hacían es, ¿cómo le enseño a socializar en diferentes lugares? Es una generación que de pronto le cuesta un poquito la relación interpersonal. ¿Cuáles son las edades apropiadas para tener novio? Y si se comete una falla espiritual cuando mi hija me dice quiero tener novio y tiene 13, 14 años o en fin, hasta qué edad esto empieza a ser una falla.
si ahí mismo podemos tocar un poquito el tema auge, que este tema, si ustedes me lo permiten, lo hemos hablado desde los 3 años, y es manejo del celular y redes sociales. No es solamente para los adolescentes, sino que es un tema que ha sido bastante fuerte en todos los rangos de edad. Y por último, si podemos hablar un poquito de que se ha visto bullying entre los niños de la comunidad y cómo podemos como papás nosotros un poquito frenar esto que está pasando en nuestra congre con nuestros niños aquí en nuestra puerta cerrada. Entonces, Minata, si podemos hablar de relaciones interpersonales. Les voy a tratar de hacer un comentario largo y cortico al tiempo. Digamos que primero hay como una cosa que es importante que ustedes tengan de presente, y es que en este momento lo más importante para ellos son las relaciones interpersonales. Así con ustedes no hablen, con el resto del mundo hablan un montón. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque cuando uno le quita el peso y uno le dice, ay, pero ¿por qué quieres estar todo el tiempo con tus amigos? Pero si acabaron de salir de la comunidad y otra vez tienen que hablar por WhatsApp. En mi tiempo era por teléfono, ¿no? Pero ahorita es por WhatsApp o ese tipo de cosas. Cuando tú demeritas las cosas que para ellos son importantes, es más difícil que ellos puedan entrar en comunicación franca contigo. Entonces, digamos, es entender que ellos tienen en juego algo en este momento en donde van a querer ser completamente diferentes a ti, pero completamente iguales a los amigos. Y eso les ayuda a la construcción de identidad. Entonces, aquí yo necesito definir con qué cosas mías quiero que mi hijo se quede y concentrarme en esas cosas, ¿sí? Yo hacía una pregunta hace poco en una clase de Bnei Mitzvah que teníamos, y yo les decía a los papás, si pudieras concederle un solo deseo a tu hijo para la vida adulta, ¿cuál sería? Y yo les invito a que piensen en este momento eso. O sea, si pudieran regalarle a su hijo una pastilla mágica que les diera una sola cosa importante, una virtud importante para la vida adulta, ¿cuál sería? Y porque ese es el primer comentario, porque todos los demás temas tienen que ver con eso. Porque si lo que yo quiero es que mi hijo, lo más importante para mí es que tenga temor al Señor, pues lo primero que tengo que hacer es trabajarlo en mí mismo, ¿sí? O sea, yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo quisiera darles a ustedes $1.000.000, pero si yo no lo tengo, pues no lo puedo dar. Y si eso funciona en las leyes materiales, funciona sobre todo también en las leyes espirituales. Entonces, digamos que la cuestión de la socialización con los chicos tiene como etapas. Nosotros tenemos como los dos extremos en los adolescentes. Tenemos o adolescentes que son hipersociables, que quieren hablar con todo el mundo, o adolescentes que son, digamos, tímidos y prefieren mantenerse a solas. Y lo que les quiero decir es que ninguno de los dos está mal. A mí hace poco me llevaron a consulta a un niño porque la mamá estaba preocupada porque es tímido y no pasa nada. O sea, los niños no tienen que hablar con todo el mundo, no todos vamos a hablar en público, no todos vamos a dar charlas, no todos vamos a escribir libros. Yo siempre digo, digamos que me gusta hablar en público, pero sería incapaz de pararme allá en la tarima de la alabanza a cantar. O sea, eso no lo podría hacer nunca en la vida. Y creo que nadie me exigiría eso. Entonces, así como a mí no me podrían exigir que me parara en una tarima a cantar, y ustedes lo entienden, nosotros no podemos exigir a nuestros hijos que socialicen en todos los espacios, porque todos los niños son diferentes y tiene que ver con el temperamento de los niños. De hecho, los niños que son tímidos, comillas, o introvertidos, suelen tener muchas capacidades de reflexión, suelen ser muy buenos artistas, muy buenos científicos, y no pasa nada porque están diseñados para ser así. A todos Dios nos dotó de características diferentes. Ahora, si el problema es que su hijo no dice ni buenas tardes, ni buenos días, ni adiós, ni gracias, pues lo primero que tenemos que hacer es que eso se tiene que aprender en la casa. O sea, saludar es una cosa que se aprende en la casa. Pero no necesitamos que nuestros hijos conversen con todo el mundo, y es algo que, digamos, que quiero que les dé a ustedes como tranquilidad como papás, ¿sí? Porque si mi hijo socializa en el colegio, pero no socializa en la comunidad, es porque son aspectos diferentes. O si socializa en la comunidad, pero no socializa en el colegio, o si no socializa en ninguno de los dos espacios, digamos, desde que sea un niño sano, en donde uno no cree que hay maltrato ni nada de eso, uno puede estar tranquilo. Cuando nos preocupa la falta de socialización, en un escenario, y es cuando la falta de socialización está asociada a algo que se llama fobia social, que creo que el doctor Frey nos puede explicar mucho mejor, o cuando está asociado a trastornos de ansiedad. ¿Qué es el trastorno de ansiedad? Digamos, como yo sospecho que mi adolescente tiene un trastorno de ansiedad, o que hay fobia social,
los chicos que les sudan las manos, ¿sí? O sea, las manos no tienen por qué sudar. Si a mí me sudan las manos cuando yo voy a saludar a alguien, eso es un signo de alarma. Los que se comen las uñas, comerse las uñas no es normal. ¡Ah! Yo me como las uñas, bueno, te quiero decir que tampoco es normal ni en adultos ni en adolescentes. ¿De acuerdo? Eso es un signo de ansiedad. Los chicos que se arrancan el cabello, sí, no es que se lo arranquen, pero eso es un signo de ansiedad. Entonces, nosotros necesitamos detectar cuando eso está ocurriendo, ¿sí? Porque si bien les estoy diciendo que la timidez no es un problema, la ansiedad sí, porque la ansiedad te puede bloquear en situaciones, genera malestar social y digamos que es una preocupación excesiva por algo que no ha pasado. Digamos que el ejemplo más fácil para diferenciar el miedo y la ansiedad es que si yo voy al parque y me va a morder un perro, pues a mí me da miedo, es algo, un peligro real. Pero si yo estoy en mi casa y estoy pensando qué va a pasar si me muerde un perro, ¿y qué tal si yo voy al parque y me muerde un perro? No, yo mejor como que no salgo al parque. Eso es ansiedad, porque es una preocupación por algo que no ha ocurrido. Entonces, el problema de la socialización para esta generación tiene que ver con el segundo tema que los desordené un poquito, Caro, y es el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en este momento hay un fenómeno, digamos, entre las personas entre los 12 y los 25 años, y es que lo que les decía, se comunican mejor por celular que en la vida real. Pero la responsabilidad de eso es nuestra. Digo, nuestra como papás, porque ya les conté, el cerebro de sus hijos es un cerebro inmaduro y nosotros no deberíamos, digamos, permitir que los chicos tuvieran celular antes de los 14 años, que es como cuando se están consolidando los mecanismos madurativos del cerebro. Digamos que eso termina alrededor de los 21, pero los expertos coinciden en recomendar que antes de los 14 definitivamente no. Yo creo que probablemente los estudios que vienen, y ya les voy a contar por qué, suba ese límite de edad, tal vez hasta los 17 o los 18, y es porque esta generación está comprobada, o sea, la generación de los chicos que nacieron más o menos desde el 2010 para aquí, está comprobada que es la primera generación que es más tonta que sus padres. Y perdónenme que se los diga así tan abiertamente, pero resulta que se hacen unas mediciones de coeficiente intelectual cada ciertos años y en las últimas mediciones que se han hecho, los chicos les va cada vez más, peor en las pruebas y tiene que ver con el uso de medios digitales. Hay un libro que se llama Cretinos Digitales, si les gusta leer, que explica este estudio súper bien, este fenómeno súper bien y tiene que ver con las pantallas. Porque para todos nosotros en este momento es más fácil llegar a cualquier sitio poniendo el Google Maps o el Waze y que la vocecita nos diga cómo ir, que aprender a orientarnos por señas, que era como lo hacían nuestros papás o todo lo demás. Y eso nos ha hecho perder habilidades. Entonces, digamos que frente al manejo de redes, obviamente, yo sé que en un adolescente es imposible ponerle tiempos y todo lo demás, pero las recomendaciones sí son dos. Uno, usen los controles parentales. Si sus hijos les dicen, es que no confías en mí, yo siempre les digo, la frase preferida mía es, en ti confío, pero en el resto de la gente no. ¿Sí? Entonces, digamos que los controles parentales, Family Link, Custodio, todos los otros que hay, nos ayudan a decidir con quiénes hablan, cuánto tiempo hablan, a qué hora se apaga el celular. El segundo es que deberíamos tener en casa sitios libres de celular, o sea, uno no debería permitir que fueran, por ejemplo, a dormir con el celular por una razón sencilla y es que, pues, si ellos se acuestan a dormir van a preferir ver la pantalla y nosotros necesitamos privilegiar esta edad del tiempo de sueño. Y lo tercero es algo que se llama plan familiar de uso de medios, que básicamente es que todos como familia nos vamos a poner normas en el celular. Porque es fácil cuando yo le digo a mi hijo, no estés tanto tiempo, no hagas esto, no hagas lo otro, pero ¿qué pasa conmigo? Que es con lo que comencé. Y es que nosotros debemos ser espejo y debemos ser referente para nuestros hijitos. Entonces, eso frente a las redes. Frente a lo del noviazgo, yo creo que esto es un tema que tiene mucho de ancho y mucho de largo. Pero digamos que el comentario es que si ustedes revisan la Torá, la palabra noviazgo no se habla. Se habla de las bodas del Cordero, o sea, la novia es la que se va a casar. Entonces, digamos que la pregunta que uno se puede hacer y la pregunta que uno debería hacerles a ellos es si están listos emocionalmente para involucrarse en una relación con propósito de matrimonio. ¿Y por qué esa pregunta es tan importante? Porque cuando uno logra hacer que los chicos reflexionen sobre eso, eso vale mucho más que cualquier argumento que tú les puedas dar. Ahora, lo primero que uno necesita, yo creo que no hay una edad perfecta para ser novio, yo creo que eso debe estar, como les digo, dentro de un momento de vida en el que uno ya esté listo para el propósito de matrimonio.
Pero antes de hablarles de las consecuencias, digamos que yo quiero hablar un poco de cómo debería ser nuestro abordaje como papás cuando un chico nos dice me gusta una niña o una chica me dice me gusta un niño. El primero, y suena chistoso, pero es que uno debería decirle, ok, es normal que a ti como niña te gusten los varones, o que a ti como niño te gusten las mujeres. ¿Y por qué? Porque ahí vamos aterrizándole las ideas. Creo que eso ya es ganancia que se inclinen por una persona del sexo opuesto. Pero lo segundo es uno preguntarle, ¿y te gusta para qué? ¿Y por qué esa es la pregunta? Porque a veces la respuesta no es que queremos ser amigos, ¿sí? Y si te dicen, es que queremos ser novios, tú le puedes preguntar, ¿y para qué quieren ser novios? La, yo creo que la adolescencia es el reto más grande que uno tiene con sus hijos y es que este es el momento de cosechar las semillas que durante ustedes tanto tiempo han sembrado, ¿sí? Entonces lo que se siembra en esos primeros años comienza a cosecharse en este momento. Entonces, si yo he sembrado con mi hijo confianza, tranquilidad, Torah y todo lo demás, yo necesito también confiar en que él puede sacar las respuestas desde él mismo. Porque si él te dice es que me gusta una niña y quiero ser su novia y tú comienzas a echarle la retaila, esa es una carrera que perdiste ya ahí. ¿Mm? Por una razón, y es porque ya después de esa le pueden gustar 5 o 10 o 20 y no te lo va a volver a decir. Entonces, si él te dice o si ella te dice me está gustando alguien, tú tienes que preguntarle, ¿para qué te gusta? Me gusta pasar tiempo con él, o quiero ser novio, no sé qué cosa. Ok, ¿quieres ser novios? ¿Y para qué quieren ser novios? ¿Sí? No es que queremos ser novios para darnos besos, es que queremos ser novios, o sea, les estoy hablando de las razones por las cuales son los adolescentes. Es que queremos ser novios porque todos tienen novios y yo no tengo novio. Por ejemplo, esa puede ser la razón. Entonces, cuando uno explora las razones es mucho más fácil abordar las diferentes situaciones. Y también te da la oportunidad de ponerte retos con él. Entonces tú le puedes decir, ok, si tú quieres que esa persona sea novia tuya y quieres que sea novia con propósito de matrimonio, porque eso lo he escuchado de hijos, de chicos de la comunidad esta, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a poner en la tarea de orar por esa persona, ¿sí? Vas a darte un tiempo con esa persona y nos vamos a poner en la tarea con esa persona. ¿Estás aprobando el noviazgo? No. Lo que le estás enseñando es un camino que vayas a seguir a futuro. Es que cuando le guste una persona debe pasarlo por el filtro del eterno, ¿sí? Y lo más probable es que en ese proceso se desencante de esa persona. Porque en este momento, y digamos que ahí sí es una recomendación, ellos son muy sensoriales. Muchas de las cosas que sienten ni siquiera son espirituales o emocionales, sino son muy sensoriales. Y si un chico le... ¿Me están escuchando? Sí. Entonces se me congeló la imagen. Listo, ya hay una mano. Y si un chico le coge la mano a una chica, eso es suficiente para que ella ya piense que se va a casar con él. O sea, digamos que ellos en este momento son muy táctiles. Y yo aquí les doy una recomendación y les invito a algo como papás, y es que nosotros deberíamos intentar mantener el recato, no solamente en la forma como se visten los chicos, sino en la forma como se saludan. Y es que si yo como papá llego y abrazo a todas las mujeres de la congre y les doy beso y todo lo demás, pues ese es el patrón que mis hijos van a ver como normal. Pero resulta que si dos adolescentes se abrazan y se dan un beso en la mejilla, pues eso va a encender cosas en ellos que no se deben encender. Pero si ellos aprenden a mantener el recato y la discreción con las personas del sexo opuesto, y no estoy diciendo aquí que hagamos un salón para niños y un salón para niñas, ni mucho menos, sino desde la forma en la que se saludan, si ellos aprenden a mantener el recato porque lo vieron de sus papás, pues va a ser menos probable que caigan en emociones que no son. Y parte del recato, esto creo que no lo hemos hablado antes, Caro, es que uno no debería darle besos en la boca a los hijos. Yo sé que todo el mundo me dice, eso es muy normal, es mi hija, yo le doy un beso, pero el problema es que nuestros labios los diseñó el Eterno para tener receptores diferentes al resto de la cara. Y no es lo mismo si me dan un beso en la mejilla, si me dan un beso en la boca, así sea mi papá o así sea mi mamá. Y eso despierta sensaciones que los chicos van a querer replicar de otras maneras. Entonces, digamos que es importante como poner esos límites, y eso yo también lo pongo desde casa. O sea, si yo tengo un trato con mi esposa que es amoroso pero es recatado, mis hijos van a entender que hay cosas que corresponden a lo privado y cosas que corresponden a lo público. ¿No? Pero esos abrazos grupales, y mejor dicho, que las abrazan y parecería que las fueran a asfixiar, o no sé si es que de pronto tienen algún cuerpo extraño atravesado o algo así, y toca abrazarlas así. Digamos que eso es lo que muchas veces genera sensaciones. Si hay consecuencias espirituales sobre eso, claro que sí. Yo les quiero leer, un segundito. Que ahora se me perdió el versículo acá, lo tenía en la mano. Denme un minuto
Porque el problema es que cuando tú tienes un noviazgo que no tiene propósito de matrimonio, denme un segundito, ya lo busco aquí, lo que vas a terminar es aprovechándote de la otra persona para pasar bien un rato, ¿sí? Entonces me van a decir, pero es que mi hijo no se está aprovechando de nadie. Claro, pero es que se está aprovechando de una chica o la chica se está aprovechando de un chico para no sentirse sola. Y aquí, denme un segundito. Denme un segundito, que es que lo estoy buscando. Dame un segundo, claro, que es que no lo puedo encontrar aquí rápido. Tranquilata, que aquí todos estamos enchufados. Están esperando, ya. Denme un momento, es que se los quiero leer desde la Torah. Aquí todos los papás están comentando que lo que tú estás diciendo les ha pasado. Eh, es que les quiero buscar exactamente el versículo, pero ahora no lo encuentro. Es que esta no es mi Biblia, la Biblia de mi esposo. Entonces aquí no lo encuentro. Pero básicamente lo que dice es que está en una de las cartas, pero no lo encuentro ahorita. Lo que dice es que todos debemos ser llamados a la santidad, a guardarnos en pureza sexual y a no aprovecharnos los unos de los otros. Y lo que yo les decía, cuando yo enamoro a una chica, ¿sí? Así no vaya a, o sea, así no me esté burlando de ella ni nada, eso significa que si es noviazgo no es con propósito de matrimonio, en algún momento se va a romper y una parte se va a llevar la parte de la otra, ¿sí? Y eso va a generar, digamos, dificultades. Denme un segundito, yo lo busco aquí rapidísimo, que eso me sale acá. En mis apuntes lo tengo, sino que se me pasó a pasarlo. Denme un momentito. Mira, ya lo encontré. Ya. Es Primera de Tesalonicenses. Ya lo encontré aquí. Sí estaba cerquita. Sí. Aquí. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad del Señor es su santificación, que se aparten de la fornicación, que cada uno de ustedes. No, esta es esta versión. Ya, acá. Que se abstengan de la impureza sexual, que ninguno engañe ni se aproveche de su hermano, porque el Señor se venga de ustedes, como ya lo hemos dicho y santificado, porque no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Entonces ese versículo de 1 Tesalonicenses 4:6, cuando dice que ninguno se aproveche ni engañe nada a su hermano, creo que es la respuesta a esa pregunta. Porque sí, digamos que espiritualmente no es que ellos vayan a traer un montón de cosas ni nada de eso, pero sí es una cosa que el Señor condena y es aprovecharnos de otra persona cuando nos hacemos novios y no es con propósito de matrimonio. Eso. Y por último, el bullying. Digamos que no debería haber bullying en la comunidad, pero en la comunidad hay bullying. ¿Cómo detectar? O sea, ¿qué es lo que se define el bullying? El bullying se define básicamente por 3 conductas. Primero, que es una conducta que es intencional, ¿sí? O sea, no es como cuando tú estás en el salón verde y te tiraron un balón de fútbol al plato y no te dejaron seguir almorzando, sino que es cuando es un acto que ocurre, no es un accidente, sino que es una persona que tiene el deseo de hacerle a otra. El segundo, cuando es recurrente, cuando no es un conflicto, o sea, alguna vez que algún chico tuvo una discrepancia con otro y de pronto lo empujó o algo así, sino es una cosa que continúa sucediendo. Y la tercera es donde hay una relación de poder además. Y porque esto es importante, porque no siempre el poder puede ser que alguien sea más fuerte que otro físicamente, sino, por ejemplo, alguien es más popular y la otra persona es menos popular, o alguien tiene más amigos, o alguien tiene una tarea a cargo, digamos que hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo detectar cuando hay bullying? Básicamente porque los chicos pueden tener cambio de comportamiento. Entonces, por ejemplo, antes le gustaba ir a la comunidad, pero ya no quiere ir, ¿sí? O, por ejemplo, tienen síntomas recurrentes que no tienen razón, les duele la cabeza, les duele el estómago, bueno, muchas cosas. O si, por ejemplo, llega con accidentes, es que se me rompieron las gafas, como, no, se me rompieron. O se me perdió el cuaderno, como, no, es que se me perdió. Ese tipo de cosas. ¿Qué debemos hacer cuando lo sospechamos? Es importante preguntarle abiertamente si alguien lo está molestando y hacerle entender que no es culpa de esa persona.
ya como en los adolescentes es muy frecuente los monosílabos, una de las cosas que podemos hacer es algo que se llama juego de roles. Entonces, por ejemplo, una mamá se puede sentar con su hija, puede decir, ok, hoy vamos a jugar a que yo soy tú y que tú eres las chicas de la comunidad. Bueno, entonces yo voy a llegar. Y aunque les parezca una tontería, en los juegos de roles es muy fácil que ellos saquen lo que está pasando. ¿Vale? ¿Qué debemos hacer si estamos sospechando el bullying? Pues primero es no negar el problema. Si alguno de ustedes cree que sus hijos están siendo sometidos a bullying, deben hablar, ¿sí? Y si ellos cuentan algo, debemos creerles lo que nos está diciendo, ¿vale? Porque si tú le dices, no, no es que te molesten, es que ese día no sé qué cosa, o sea, cuando tú les desbaratas lo que ellos están diciendo, ellos ya se cierran. Son como, no sé si ustedes conocieron las dormideras, esas matas de tierra caliente. Caro ahorita me va a jalar las orejas porque biológicamente no sé cómo se llaman, pero esas maticas que uno tocaba y se cerraban, los adolescentes son así. Cuando uno no los toca con el demasiado tacto, se cierran, ¿sí? Y es importante, digamos, hablarlo y se debe hablar con todo el grupo. Si yo creo que eso está pasando, debo hablar con los maestros de jóvenes, de junior, debo hablar con el pastor, no debo minimizar el problema, ¿vale? Y así como digamos en ámbitos educativos no recomiendan cambiar al niño de colegio, pues tampoco se recomienda cambiar al niño de la comunidad, porque esa es como la salida fácil. Pero digamos que si ese es el trato que está poniendo el señor, pues le va a pasar en el otro colegio o en la otra comunidad. Pero digamos que en este tipo de situaciones es importante involucrar a todo el grupo. Ahora, ¿qué pasa si yo veo, sí, que un chico le está haciendo bullying a otro? No ataquen al chico. Les voy a decir por qué. Porque si ustedes atacan al chico, se ganan un problema con el papá. eh, lo que yo debo hacer es acercarme al papá de ese chico y decirle de forma tranquila, mira, quiero saber si a tu hijo le está pasando algo, ¿sí? Quiero saber si de alguna manera puedo ayudar, vital y tal circunstancia. Pero si yo llego a decirle, es que, Caro, perdóname el ejemplo, es que porque tú le pegaste a ese muchacho no sé qué cosa, digamos que ya se cierran los canales. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando es mi hijo el que acosa? O sea, ¿qué pasa si ustedes sospechan que su hijo le está haciendo bullying a otro? Digamos que es importante entender que no siempre los chicos los hacen porque son malos o porque son el chico problema, sino casi siempre tiene que ver con algo que se llama la presión de grupo o el fenómeno de grupo, ¿vale? Entonces es importante, digamos, hablar abiertamente con el chico eh, sobre su conducta, hablar de que no toleramos con su conducta e intentar buscar ayuda porque esto no es un problema que es tan sencillo. Si el problema es de cyberbullying, es importante que guarden la evidencia y también es importante responder, ¿sí? Pero no engancharme en una conversación con la otra persona. Yo respondo una vez, sí, le puedo decir, mira, qué pena contigo, eso que estás haciendo es inaceptable, pero también debo reportar eso ante las administraciones, ante los administradores de las redes. O sea, si a mi hijo le están haciendo bullying por Instagram, yo debo tomar capturas de pantalla, debo responderle a esa persona, pero yo debo enviar eso a Instagram. Porque casi siempre, digamos que el problema del ciberbullying es que termina siendo más grave que el bullying corporal porque es mucho más recurrente y es un patrón. Y pues casi siempre incluso necesita como denunciarse. Eso, Caro. No sé, ahí fue como una respuesta larga, muy larga, ya son las 4. Ya son las 4 y les quiero decir a los papás rápidamente que tenemos dos temas que son muy buenos. No sé si nos pueden regalar 5 minuticos y bajamos más tardecito las danzas. Creo que les van a llamar mucho la atención y ya estamos por cerrar, pero los dos temas que nos quedan pues son bastante clave. Algunos de ustedes nos preguntaron por cómo le ayuda a elegir carrera. Y esa pregunta no la vamos a abordar en este momento, porque hoy los niños tienen un conversatorio especial, una charla especial en Havdalah que les van a hacer propósito profesional. Vamos a tener una persona invitada y todos vamos a hablar con los chicos. Entonces, ahí se va a hablar con ellos para decirles que también los profesores de junior, los profesores de jóvenes, el programa está diseñado para que se hablen ciertos temas álgidos. Hace 15 días hablamos de conflicto armado porque estábamos cerca del 20 de julio y que tiene que ver la guerra con Israel y yo qué puedo hacer de un país que está a kilómetros de distancia o qué puedo hacer con los desplazados que veo aquí en mi país. Entonces se están tocando distintos temas y si ustedes quieren sugerir también, mire, yo creo que hace falta que hablen de, no sé, Bitcoin, no sé lo que quieran. Temas que ustedes consideren nos pueden comentar y lo incluimos en nuestro tema. Así que por eso no vamos a tocar el tema del profesionalismo, pero sí vamos a tocar dos temas muy importantes. Y de pronto nos puede generar tabú, sobre todo porque
aquí no pasa, sobre todo porque no se espera que esto funcione en una comunidad y es el divorcio. Pero es un tema que le afecta bastante a los niños. Y la pregunta, Minata, es con relaciones familiares. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija con todo el tema de separación de los papás? Y, por supuesto, las repercusiones que ha tenido en su vida educativa y personal. Bueno, pero ahí eco otra vez. Ya, ahí creo. Pues miren, digamos que este tema pareciera, como dice Caro, que uno no tendría que hablarlo en este espacio, pero yo creo que sí es importante tocarlo por varias razones. Y es que a veces nosotros como adultos, digamos que no medimos las consecuencias de ese tipo de decisiones en los chicos. Y así como yo les aseguro que ninguno de ustedes se divorciaría de su hijo, por más mal que se estuviera portando, uno debería hacer todo lo posible por no divorciarse de su cónyuge. Yo no sé quién hizo la pregunta, yo les quiero contar también una parte bien bonita de este proceso, y es que en este proceso nosotros no sabemos quiénes hacen las preguntas, o sea, no tenemos ni idea, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante? Porque eso les da a ustedes la tranquilidad de aprovechar estos espacios si tienen niños en otras edades y poder preguntar las cosas abiertamente. Entonces, pues yo no espero que esa persona se sienta atacada ni nada de eso, pero digamos que sí les quiero contar un par de cosas sobre este tema. Es un tema que a mí me inquieta. Y es que hay estudios que se han hecho de los hijos de las parejas divorciadas que se han hecho incluso a 30 años. Entonces, porque a veces uno dice, no, es que peleamos tanto en casa que la mejor salida es divorciarnos, pero es que el problema es que el divorcio es devastador para los niños. Cuando el divorcio se da, o digamos la separación, no tiene que ser un divorcio de hecho legal ni nada de eso, y a veces pueden estar en la misma casa pero divorciados, lo que se sabe es que, por ejemplo, para los niños menores de 3 años tienen aumento del llanto, aumento del miedo, aumento de la ansiedad de preparación, problemas de sueños, en problemas de gastrointestinales, hacen problemas de fiebres recurrentes y regresión del desarrollo. Entre los 4 y los 5 años aumentan la cantidad de conductas externalizantes, algo que nosotros conocemos como rabietas, ¿sí? Tienen mayor cantidad de pesadillas, mayor cantidad de fantasías, pero también se vuelven más pegajosos. Los niños que son en edad escolar, lo que se ha descrito es que no solamente son más agresivos y pueden hacer más rabietas, sino que también son niños que tienen dificultades con su identidad sexual. Ya les voy a contar más adelante por qué. Y pueden afectar el rendimiento escolar. Cuando en la adolescencia se puede generar problemas de autoestima y desarrollar una autonomía emocional prematura. ¿Eso qué significa? Que el varoncito quiere reemplazar al papá y la niña quiere reemplazar a la mamá, o la niña también quiere reemplazar al papá y entonces termina cuidando a la mamá. Eso se llama parentalización infantil. Además de eso pueden tener síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, dolores de barriga y otro montón de cosas sin razón. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que el problema es que los chicos se sienten culpables de la separación. Yo sé que eso para nosotros no tiene ningún sentido porque uno no se separa por culpa de los hijos, pero eso, digamos, lo han demostrado los adultos, los estudios, y el problema es que el patrón más difícil de todos estos es una cosa que se llama conductas pasivo-agresivas. ¿Qué son las conductas pasivo-agresivas? Son conductas que solamente me hacen daño a mí. Entonces, por ejemplo, yo sé que si me tiro el año, al que me va a ir mal es a mí, pero no me importa tirarme el año, porque tengo tanta rabia y tanto enojo que la única manera en la que lo sé sacar es haciéndome daño a mí mismo. Por eso muchos niños se escapan, muchos niños se unen a pandillas, muchos niños consumen drogas sabiendo que las drogas están mal. ¿Y por qué les quiero hacer, digamos, esta reflexión antes de hablarles del qué hay que hacer? Porque encontré algo que me pareció muy bonito, que se los quiero leer, no se demora mucho, pero dice, el divorcio es devastador para los hijos y parece razonable hacer un esfuerzo para mantener unido el matrimonio. Aparentemente lo tenemos todo a nuestro favor. Ya nadie se casa por conveniencia. Te casas con una persona en la que has conocido, te ha gustado, que ha vivido, que te ha tratado durante meses o años y con la que muchas veces han concebido. ¿Cómo podemos fallar tanto? El matrimonio requiere esfuerzo, la decisión cotidiana de mantenerlo sólido. Hay que esforzarse cada día por hacer feliz a la pareja en vez de esperar de que sea la otra persona la que nos hace feliz. Hay que decirle cuánto la queremos y demostrárselo con hechos. Hay que hacer las cosas antes de la que nos pidan
y hay que ceder en casi todo. Oigo, ojo, no digo, ceder en esto, que ella cederá en otra cosa. O le digo que te quiero y él me dirá que me quiere. Creo que vamos mal si en el matrimonio esperamos cobrarnos todos los favores. Aquí es la famosa frase de Kennedy. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. ¿Y por qué les hago esa reflexión? Porque a veces uno siente que esa pueda salir la salida más rápida, pero realmente por las solas consecuencias que trae sobre los chicos, pues es una cosa que uno debería considerar. Digamos que ya con los niños hay varios aspectos que es importante manejar. El primero es entender que ellos van a entrar como en un ciclo que se llama la negación, el enojo, la negociación y más enojo. Que la negación es que ellos no van a lograr entender por qué sus papás no tienen que estar juntos, porque hay una regla implícita de las familias y es que los papás deben estar juntos para criar a los niños. Entonces, como ellos ven que esa regla no se cumple en su casa, a pesar de que ahorita tengamos más de la mitad de hogares monoparentales, eso va a generar enojo en ellos. Y el enojo se puede manifestar de muchas maneras, ¿sí? Y puede ser que a un niño que le encanten los regalos le tire los regalos en la cara a la mamá. Y muy probablemente también quiera entrar en una etapa de negociación de tratar de convencer a uno de los papás de que vuelva con el otro, y como no se logra, pues lo que va a querer es enojarse más. Pero ese ciclo hay que romperlo y ya les cuento por qué. Ya les cuento cómo, pero parte del cómo romperlo es porque cuando eso no se soluciona adecuadamente, los chicos terminan vengándose de los papás. Y digamos que una de las venganzas más comunes, y aquí me anticipo un poquito, es el cambio de identidad sexual. Porque si resulta que si mi papá dejó abandonada a mi mamá, eso significa que si yo soy hombre, pues todas las mujeres son una porquería, y entonces yo me vengo de mi mamá, así mi mamá me haya cuidado, pero me voy a vengar de ella fijándome en otros hombres, ¿sí? O si yo soy mujer, como mi papá fue tan malo, entonces yo no quiero saber nada de los hombres y me voy a vengar de él fijándome en otras mujeres. Entonces digamos que es importante poder resolver eso. ¿Qué recomendaciones da uno para los papás que son separados? Lo primero es que los niños entiendan que ellos no tienen la culpa del divorcio, ¿sí? Eso lo sabemos nosotros de adultos, pero los niños no lo saben, ni los niños ni los adolescentes, ¿sí? Uno tiene que hablar con ellos de ese tema, tiene que externalizarlo así no les guste, digamos, y uno también tiene que evitar comentarios y es pelear con su esposo, con su pareja, por las normas de la casa, por las notas de los hijos, por el sueño, por la comida, por cualquier cosa que esté relacionada a los chicos. Porque así yo no esté divorciada, si yo peleo con mi esposo por esas cosas, los niños se van a sentir los culpables de la pelea. Lo segundo es una cosa que ocurre entre padres separados, pero desafortunadamente también ocurre en padres casados, y es no hacer triangulación. ¿Qué es triangulación? Es usar al hijo como arma contra la otra persona, ¿sí? Entonces, como estoy enojada con tu papá, entonces venite a papacho a ti. O como estoy enojada como tu papá, entonces es como si fuera un rehén de una negociación o algo así. O lo que es peor todavía, yo lo pongo en contra de su papá o en contra de su mamá. Es que es por culpa de tu papá que no hacemos esto, o es por culpa de tu mamá que no hacemos lo otro. Tampoco los niños deben estar en conflictos de lealtades. ¿A qué me refiero en eso? Entonces, ¿qué prefieres, estar con tu papá o con tu mamá? ¿A quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? ¿Sí? O por ejemplo, ay, sí, claro, allá tú divirtiéndote con tu papá y yo aquí sufriendo. O sea, uno debe morderse la lengua y evitar ese tipo de comentarios. Y tampoco puedo hacer comentarios en contra de mi pareja delante de los niños. Y si no es válido en parejas divorciadas, mucho menos en parejas casadas. Por una razón fundamental, y es que los chicos se construyen a través de un espejo que son dos mitades, una mitad que se llama mamá y una mitad que se llama papá. Y si yo digo, es que mi esposo es, qué sé yo, desordenado, puedo decir eso porque, bueno, los que me conocen saben que mi esposo no es desordenado, aquí la desordenada soy yo. Pero si yo digo, es que mi esposo es desordenado, pues mis hijos que lo oyen van a asumir, yo, David, soy desordenado. Entonces, cuando yo hago un comentario en contra de mi pareja o en contra de mi expareja, del papá de mis hijos, lo que hago es deteriorar la autoestima de los niños. Que el papá se portó mal y no respondió con la cuota alimentaria, uno se debe morder la lengua y sacar ese comentario en un espacio que no sea delante de los niños, idealmente con una persona en consejería o delante del Señor, porque esto es muy lesivo para los niños.
¿Qué más importante hay que hacer? Digamos, no entrar en una carrera de comprar los niños, ni ridiculizar las normas del otro. Eso aplica para parejas casadas y para parejas eh, separadas. Entonces, si resulta que el papá lo deja dormir no sé, ver televisión hasta las 10 de la noche, yo no puedo decir, ay, pero es que como tu papá no sé qué cosa, no te controla y te deja ver televisión hasta tarde. No, yo digo sencillamente, en mi casa no hacemos las cosas así. Y eso es importantísimo que quede claro. Y digamos que las otras cosas que son importantes, y yo creo que gracias a Charlie y a Caro, porque diseñan espacios como estos, y es que uno necesita una red comunitaria de ayuda. Y esa red comunitaria puede ser la familia extensa, pero también pueden ser los amigos reales. No es un buen momento para buscar nuevas amistades porque las personas separadas y divorciadas, pues digamos que inconscientemente buscan una persona para reemplazar y pueden caer muy fácil en eso. Pero yo puedo buscar familias que me ayuden, ¿sí? Y yo estoy seguro que si a cualquiera de ustedes, una persona sola de la comunidad le dice, mira, necesito ayuda con mi hijo, ustedes lo van a hacer de buen corazón, ¿sí? Entonces, es importante buscar redes de apoyo porque ya les hablé de todos los problemas de los niños en el divorcio, pero el problema es que los papás también son vasos rotos, ¿sí? Y los papás necesitan también pasar por un proceso de sanidad. Y a veces en estos niños es más fácil que reciban afecto. O sea, todos los niños tienen un tanque de amor que puede estar más lleno o más vacío, pero es que estos niños tienen un tanque de amor roto, que se rompió porque se les fue una parte de su vida, ¿sí? Entonces es importante que ellos puedan recibir afecto de otras personas que no necesariamente son sus padres, ¿sí? Los abuelos, bueno, digamos mucha gente, porque van a demandar más amor. Es importante buscar ayuda profesional para uno y para el niño. Y una cosa que era importante, ya. Y así, digamos, a menos de que se trate, no sé, por un caso de un abuso sexual o algo así, lo ideal, más que cada vez que sean vacaciones el niño se vaya un mes de vacaciones con el papá, es mucho más importante que pueda tener contacto con el papá o contacto con la mamá todos los días, ¿sí? A veces es más importante ser un padre presente así que ser un padre ocasional de visitas cada 15 días. Eso, Carito. Nata, muchas gracias y sobre todo porque es una pregunta de pronto para divorcios, pero sí es muy claro que hay comportamientos que de pronto estamos haciendo en nuestra pareja, cargados y demás, que estarán afectando a nuestro hijo. Y la última pregunta es una pregunta, no sé, delicada, pero también pues muy cotidiana. Es algo que está sucediendo en donde están inmersos nuestros hijos, en donde finalmente conviven con esto, y es la comunidad gay. Y entonces, ¿cómo abordo este tema? ¿Cómo lo abordo adecuadamente desde casa? Y que parece que hay como una normalización. Es decir, mi hija llega a casa y dice, pues es que es normal que los papás de mi amiga sean dos papás. Y yo no los puedo discriminar por eso. O yo, ¿cómo le voy a hacer feo a mi amigo si mi amigo ya me dijo que no le gustan las niñas? Pero yo me lo puedo hacer feo porque es mi mejor amigo. ¿Yo cómo me voy a discriminar? Entonces, ¿cómo empiezo a hablarles a ellos de la normalización de la comunidad gay? Nati, espérame que... Ya. Ya. Yo creo que el mejor ejemplo, yo lo tengo de otro escenario, es que no me acuerdo si es Corea del Sur o Corea del Norte donde hay más represión, pero yo alguna vez leí una historia de un misionero que contaba que en los supermercados ellos hacen oraciones como rezos de brujería por los altavoces. Y entonces alguien le preguntaba, pero usted cómo puede orar en ese escenario? Y él decía, porque es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Y aquí a qué voy, que así como se normaliza lo gay en este momento, se está normalizando todo lo que ustedes quieran. La eutanasia desde los 6 años, sin enfermedad previa, eso es suicidio, el aborto y todo lo demás. Pero el problema no es lo que normaliza el mundo, el problema es lo que yo normalizo en mi casa. Y digamos que aquí no quiero emitir juicios de valor ni nada de eso, espero que me entiendan el comentario. Pero sí, por ejemplo, a mí me encanta Betty la Fea y por eso me vi la Betty la Fea 2 y me vi toda la temporada. Y como parte de Betty la Fea resulta que una de las secretarias salió del closet, como dicen por ahí. Y para mí eso es normal porque es en un programa de televisión. Pues yo no puedo decir un discurso en donde diga que abiertamente el señor prohíbe esas prácticas, pero yo divertirme con programas que alientan esas prácticas. Y eso puede sonar muy extremista, pero digamos que aplica para todos los escenarios. Si yo le estoy hablando a mi hijo de que se guarde en santidad sexual y que no debe haber fornicación,
pero resulta que en la mayoría de películas que vemos, la fornicación hace parte de la expresión del amor entre los protagonistas. Eso es una cosa que queda mucho más grabada a mi hijo que lo que yo le esté diciendo con mis palabras. Entonces yo sí pienso que cuando pasan ese tipo de cosas en la televisión, porque obviamente no podemos poner, bueno, el que se invente un filtro para que cada vez que salgan esas imágenes se prenda un botoncito rojo del televisor y pare la película o algo así. Lo que yo sí puedo hacer es que cuando eso aparece en televisión, yo puedo tomarme la pausa de apagar el televisor o parar la película que estoy viendo y hablar con mi hijo de eso, porque esos son los momentos en los que se habla. ¿Sí me hago entender? Eso uno. Dos, yo creo que vuelve y juega lo de las redes sociales, y es que las redes sociales tienen un papel muy tenaz ahí, porque en este momento tenemos un fenómeno, ya les conté una de las causas del homosexualismo y el lesbianismo, que es la venganza contra el papá o la venganza contra la mamá, pero otra de las causas es que los chicos en este momento tienen cambios de identidad de género por moda. Entonces, si en este momento, les pongo un ejemplo cercano, Camilo y Eva Luna tuvieron un par de niños que son los niños no binarios, o sea, que no tienen sexo, y resulta que a mí me encanta la música de Camilo, pues yo voy a creer que eso que estoy viendo es lo normal para lo que yo quiero, ¿sí? Y entonces preguntémonos en nuestro inconsciente, en nuestro interior, cuáles son los héroes de mis hijos y por qué esos son los héroes de mis hijos, porque ni siquiera el problema es que yo quiera ser como Camilo o yo quiera ser como Eva Luna, sino qué está faltando en mi casa para que mi hijo quiera ser como ellos y no como nosotros. Y creo que es la tercer comentario que te voy a hacer y ya con eso cierro porque ya me da pena. Y es que yo hace un tiempo aprendí un concepto que me gustó mucho, y es que decía que nuestra casa debía ser un Mishkan Meat, un tabernáculo pequeño. Y es que nosotros no podemos evitar que nuestros hijos salgan al mundo. Pero si mi casa es un sitio lo suficientemente seguro y lo suficientemente amoroso para que mi hijo se quiera quedar en su casa, probablemente yo lo voy a guardar más fácil de muchas cosas que ocurren en el mundo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué estoy haciendo yo para que mi casa sea ese refugio seguro? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo para que la presencia del Señor esté habitando en mi casa? Porque pues definitivamente yo no puedo mandar a mi hijo al colegio con una venda y con unos audífonos para que no escuche todo, ¿cierto? Pero si lo que escucha mi hijo allá lo podemos discutir de una forma tranquila en mi casa, y si la relación que yo estoy viviendo con Dios es un ejemplo para él, va a ser mucho más sencillo. Yo quería, digamos, cerrar este tema con un versículo que está en Jueces 2:10, que a mí me impactó mucho, digamos, esta semana lo escuché y fui a buscarlo, porque dice, aquí está, habla de que después de que muere Yehoshua, que ya están en la tierra prometida, los hijos de los que se levanta una generación, que son los hijos de los que estuvieron con Yehoshua, y dice, y aquella generación, o sea, la de los hijos de los compañeros de batalla de Yehoshua, también fue reunida a sus padres, pero se levantó después de ellos una generación que no conocía a Hashem ni lo que él había hecho por Israel. ¿Y por qué me martillo este versículo en los oídos? Porque digamos que nuestras manos y nuestra responsabilidad como papás está decir si nuestros hijos y nuestra generación va a seguir los caminos del Eterno o si va a ser una generación que no lo conoce. Pero eso depende de cómo estoy yo en mi relación con Dios. Porque si mi hijo ve que mi relación con Dios es una religiosidad, que es aburrida, que es Shabbat, que el Shabbat es un no se puede, no se puede, no se puede, que la comunidad es un no se puede, no se puede, no se puede, que las normas en la casa son un no se puede, no se puede, no se puede, no, pues nadie quiere vivir así. O a algunos de ustedes les gustaría trabajar en un trabajo donde todo no se pudiera, ¿cierto que no? Pero si mi hijo lo que ve en mí es una relación de amor hacia Hashem, pues digamos que, no digo que vaya a ser perfecto, que no vaya a tener su mundial ni nada de eso, que Dios guarde a cada uno de sus hijos, pero va a ser mucho más sencillo conectarlo con la Torah y va a ser mucho más sencillo mostrar el camino bueno y no el camino malo, ¿no? Entonces, digamos que frente a lo del LGTB hay que hablarlo si ellos les cuentan que su amigo es LGTB, hay que hablarlo si ustedes ven una película, es que digamos que es un tema muy sencillo porque todos los días va a haber algún motivo por el cual haya que hablarlo. Y digamos que ahí funciona mucho el preguntarles a ellos qué opinan de eso. O sea, se van a sorprender de la riqueza que tienen sus hijos adentro
de la riqueza que tienen los jóvenes de la comunidad cuando nos damos la oportunidad de escucharlos. Y esa riqueza, el mérito no es de nosotros como maestros, es de ustedes como papá. Entonces, pues yo sé que a veces uno sale a estas charlas como echándose culpa y queriéndose dar látigo, pero realmente lo que quiero es como que se concentren en todo lo bueno que han hecho y puedan potenciar eso bueno que han hecho, que es lo que ha permitido que ustedes permanezcan en la comunidad y que sus hijos también estén ahí. Eso, Carito. Doctora Nata, muchísimas gracias. Esas fueron las preguntas que hicieron nuestros papás. Y pues, agradecerte, Nata, porque siempre tienes esta disposición tan bonita de acompañarnos con ese conocimiento. Nata estuvo preparando estas preguntas y lo ha hecho para cada rango de edad, y cada mes tenemos un rango de edad diferente, porque como se dan cuenta, pues las preguntas son bien específicas. No les vamos a hablar a ustedes de lactancia, ¿verdad? Sino que cada uno las preguntas corresponden. Y la doctora Nata pues siempre ha tenido esta disposición. La doctora Natalia es pediatra y ella atiende niños. Nata, ¿hasta qué edad tienes consultas? Hasta los 18, Carito. Hasta los 18. Entonces, esta es la primera y última consulta de la doctora Natalia gratis, y todos estos temas se pueden tratar también con ella. Las consultas no son solamente presenciales, sino también virtuales. A veces quiero hacer una pregunta, quiero trabajar con mi hijo, quiero Andreina haciéndome aquí. Y la pueden contactar. Bienvenidos a contactar a un profesional para hablar de estos temas. Yo quiero pedir un favor rápido y que saquen su celular y me colaboren con este QR, porque esta actividad es de la fundación y estamos tratando de... Freddy Castro nos dice que es la mejor pediatra y viene del mejor psicólogo de adolescentes, así que muchas gracias, mi Freddy. Papás, yo quiero decirles algo, y es que he logrado... Se les responder, es una encuestica de cómo les pareció este espacio, para poderlo calificar. Pues tomar las fotos. Y claro. Quiero decirles como profesora, como son los profesores de sus hijos, yo quería decirles que tienen unos jóvenes maravillosos, unos niños de una dulzura impresionante, de un servicio hermoso, y que si, como dice la doctora Nata aquí, uno dice, uy, lo estoy haciendo terrible, o no sé, cada uno dice, no, la barra, ya que, no, 15 años y no. Es que es hablando de victimizantes del conflicto armado. Este no es. Bueno, pero llévenlo, no es mentira, ese no es. Ya les busco el que sí es. Disculpen. Hacemos muchas actividades en esta comunidad. No, no les escaneen, ya les doy el QR que sí, para que sí puedan escanear. Pero, papás, están haciendo un trabajo precioso con sus hijos. Solamente denles la oportunidad de que el eterno y la religión no sea un obstáculo, sino que sea... Yo digo, es que al eterno no le gusta eso. Oh, Dios mío. Pero mamá, yo sí quiero que un niño me dé un beso en la boca. El eterno no. El eterno empieza a ser el enemigo. Y entonces nunca más te van a volver a preguntar. Y si yo veo en una película, y lo digo desde hija, que digan, pasó una escena incómoda y la mamá, ¡ay, Dios mío, no! Yo, ¿cómo le voy a decir a mi mamá, oye, alguien me tocó la pierna? Nunca lo va a poder hacer, porque mi mamá va a decir, no, Dios mío, mi hija y su santidad. No sé si me hago entender. Depende mucho de nosotros la reacción que les demos a nuestros hijos, papás. Yo les puedo pedir el favor si les envío el enlace al mismo chat y me lo contestan. Son dos preguntas y me ayudan mucho porque para que la actividad tenga el mismo espacio. Papás, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Nata, gracias. Alexandra, gracias por acompañarnos. Carito, gracias. Qué chévere que estén desde Montería acompañándonos. Fredicito, muy amable, muchas gracias. Nos encanta verlos. Aquí ya va tarde, qué pena que nos vayamos yendo. León, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía. Nata, de verdad, gracias. Lo logramos. Muchas gracias. Saludos.